Hoy vamos a hablar sobre la genética y la herencia. Este sería como el último tema ya de biología, con el que cerramos nuestra materia de biología, porque en sí sería la última clase, aunque tenemos una próxima, pero la próxima ya es como para autoevaluación, ya es para que hagamos de pronto, afiancemos algunos conocimientos que hemos visto en biología, o tal vez me gustaría más como a nivel de lenguaje también, lo que hemos visto en sociales. Entonces, la otra clase es más como participativa, que ustedes me evalúen a mí, bueno, que nos autoevaluemos y demás, ¿cierto? Para ya terminar como este proceso educativo. Entonces, hoy vamos a hablar de genética y herencia. Hemos hablado en las últimas clases de biología de todo lo que son los sistemas, ¿cierto? Que son tan especiales y que hacen parte de nosotros. El sistema endocrino, espero que hayan hecho la actividad que les mandé. El sistema endocrino, el muscular, el óseo, que esos dos hacen parte de qué sistema, el óseo y el muscular. Vamos a ver si lo recuerdan. Del sistema locomotor, ¿cierto? Esos dos sistemas. Vimos también el sistema respiratorio, digestivo, nervioso. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante porque también pertenece a lo que somos. Por eso hay una frase que dice que todos tenemos una esencia diferente. Todos somos humanos, pero en realidad cada uno tiene su esencia y es totalmente diferente al otro. Quisiera saber, bueno, ya que solo hay dos, ¿cierto? Entonces vamos a preguntarle a Cata. Hay cosas que uno hereda. Por ejemplo, Cata, ¿qué heredó de su papá o de su mamá? ¿Qué nos podría decir? De mi papá, los ojos, el color de los ojos. Ay, Lander se nos fue, ¿sí ve? No, pero él vuelve, yo creo que es que se le va la conexión. Ah, bueno, yo le voy a preguntar, Lander, no quisiste responder la pregunta. Dígale, le dio pena, le dio pena. Cata, tú tienes los ojos verdes, ¿cierto? Como verdecitos. Sí, los tengo verdes, pero tirando como a grises. Qué bonitos. Y tu papá los tenía de ese color también. O los Pero tiene de ese color. no, él sí los tiene más verdes. Qué Sí. bonito. Y lo bonito de eso es que pues él le sacó los ojos a mi abuela, prácticamente. Tu abuela es la de ojos claros también. Es que son muy parecidos, son los mismos porque tienen cabello rubio y ojos verdes. ¿Y tu mamá? Es más bien morena, con ojos cafés y cabello negro. Ah, ahí saqué el cabello negro. Ah, ok, pero el color de piel lo sacaste también a tu papá. Ah, se podría decir que sí, aunque yo soy más blanca que cualquiera de los dos, que mi abuela y mi papá. Ah, qué bonito, ¿cierto? Pues sí. Bueno, yo el color de ojos, bueno, el color de ojos, mi mamá es de color, es más bien de color de ojos negros, y mi mamá es de piel más bien trigueña. Mi Ah, papá es blanco, entonces yo creo que yo salí más por la parte de mi papá, el color de piel. Mi mamá, el cabello es súper ondulado, súper ondulado, puros risitos. El mío, y mi papá es liso, el cabello de mi papá es liso, entonces el mío salió como entre ondulado y liso. ah, Pero pues yo creo que me parezco más como a la familia de mi papá. Tengo rasgos más parecidos a ellos. Yo tengo una hermana que es solo por parte de papá. Mi hermana mayor es solo por parte de papá y ella es muy parecida. Pues nos dicen que las dos somos muy parecidas. tiene un gen Y más ella, dominante. sí. Y ella la voz, por ejemplo, un día ella llamó a mi mamá y mamá pensó que era yo. Mi propia mamá pensó que era yo. La voz, somos así como el timbre de voz muy parecido. Ay, Dios mío. Entonces, sí, uno hereda muchas cosas.
Y los ojos, pues mis ojos son, no, o sea, no son claros, claros, pero es café o como, sí, un café más bien oscurito, no tan oscuros ni negros. Y no, mi papá es de ojos negros y mi mamá también, no sé, mi abuelo, yo creo que mi abuelo tenía como los ojos un poquito más claros, como color miel, pero yo no lo saqué color miel, lástima. Los míos sí son oscuros. Profe, ya llegó Estefanía y John Lander. Ah, sí, bienvenidos, Estefanía, Lander, ¿por qué te me fuiste? Bueno, entonces vamos a preguntarle ahora a Lander. Estefanía, hoy vamos a hablar de genética y herencia. Entonces, Lander nos va a decir si tiene algún rasgo. A veces uno hereda rasgos, no se parecen al papá, a la mamá, pero a veces se parece a los abuelos. Uno dice, no, me parezco más a un tío, ¿cierto? Entonces, Lander nos va a decir si hay algún rasgo que haya heredado de su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita. Bueno, profe, yo le tengo como 5, pero que no heredé. ¿Tienes 5 rasgos? Que no heredé. O sea, tú quisiste heredar esos ojos verdes de tu papá, esos ojos azules, y no los heredó. Sí, señora, o sea, mi papá es de verdes ojos avellana, de ojos avellana, digo. Unos avellanas claros. Mi abuela, por parte de mamá, ni siquiera por parte de papá, sino por parte de mamá, es de un ojo azul y el otro verde. O sea, un ojo es azul y el otro es verde. Sí, señor. Qué bonito. Sí puede pasar. Bueno, lo único que sí es de característico de la familia es que todos los hombres son de pelo liso. Las mujeres son pelo enrudado. O sea, eso sí es ley. Yo no sé por qué, pero siempre pasa. Lander, entonces no heredaste los ojos. Ah, Entonces, profe, queriendo. Me quedé con las ganas, profe. Ay, no, Lander. Bueno, de pronto tus hijos o tus nietos, ¿cierto? Porque está ese gen en ti. Y eso es lo que vamos a ver. Que a veces no tenemos ese gen dentro de nosotros, sino que hay uno dominante y uno recesivo. Entonces ahí está el gen, Lander, de ojos azules y verdes. Solo que de pronto, en el caso tuyo, dominó los ojos color café, si los tienes cafés o negros. Bueno, y Estefa que tiene 2 bebecitos, ¿cierto? Un bebecito en el vientre. También vamos a ver para que ella sepa que sus hijos también, y uno a veces ve los hijos, por ejemplo, yo a mi hijo y pues no creo que se parezca mucho a mí, pero en el color de piel, él sí sacó el color de piel, y se parece más como a los rasgos del papá. Aún los ojos, el color de los ojos sí es como el mío, pero el cabello es más claro, el de él, pero mi esposo el cabello es más oscuro, pero el abuelo sí tiene el cabello más claro, entonces, bueno, es una mezcla, ¿cierto? La genética a veces es una mezcla de rasgos y de cosas. Entonces vamos a ver un videito. Vamos a ver un videito corto donde vamos a hablar de esto, que es la genética y demás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes el mismo color de ojos que tu mamá o la misma sonrisa que tu papá? Bueno, la respuesta está escondida dentro de ti en algo diminuto llamado gen. Imagina que tu cuerpo es una enorme fábrica. Dentro de cada una de tus células, millones de ellas, hay un manual de instrucciones muy especial, el ADN, y dentro de ese manual hay capítulos más pequeños llamados genes. Cada gen contiene una instrucción específica para construir una parte de ti, tu cabello, tu estatura, el color de tu piel, todo sobre ti. Los genes son pequeños ingenieros que trabajan sin descanso. Algunos se encargan de fabricar proteínas, las piezas que forman tu cuerpo, y otros deciden cómo y cuándo se usan esas piezas. Así que, en cierto modo, los genes son como los programadores de tu cuerpo. Y lo más sorprendente es que todos los seres vivos tienen genes, las plantas, los animales e incluso todos los microorganismos. Compartimos parte de nuestros genes con los plátanos. Sí, suena loco, pero es de verdad. Así que la próxima vez que mires al espejo, recuerda, detrás de tu reflejo hay millones de genes trabajando para que seas tú. Los genes son el lenguaje secreto de la vida, y entenderlos nos ayuda a conocer mejor quiénes somos y cómo funciona la naturaleza. Recuerda, un gen es una pequeña porción de ADN que contiene la información necesaria para fabricar una molécula
o proteína específica que cumple una función en tu cuerpo. Suscríbete para descubrir más secretos. Bueno, entonces ya más o menos vimos que nuestro cuerpo, y hemos visto todas estas clases, es maravilloso. Los genes y toda esa parte del ADN, allí al comienzo del video lo vimos, está ubicado en una parte. Bueno, eso también ya lo habíamos visto anteriormente, lo de la célula, ¿cierto? Ustedes se acuerdan cuando vimos la célula, el núcleo, en el núcleo es donde se encuentran todos esos cromosomas. La mayoría se encuentran en el núcleo. El ADN está en el cromosoma. Eso lo vamos a ir viendo, irlo explicando para que lo comprendamos de pronto un poco mejor. Entonces, como hoy vamos a ver genética y herencia, la genética es esa ciencia que estudia y que hace parte de la biología, que es muy importante en la biología, que explica cómo los genes o cómo se transmite la herencia de una persona hacia otra. Y esa herencia, pues, es el proceso por lo cual las características de los progenitores de unos padres, de dos seres humanos, va pasando a sus hijos y luego de generación en generación. A veces hay rasgos no tan solamente físicos, sino rasgos de pronto a veces más de comportamiento. A veces hay gestos que uno hace que dicen, ay, usted se ríe igualito a su papá, a su mamá, a su abuela, a su tío. A veces hasta en la forma de dormir, aunque no lo creamos. El que le gusta dormir de pronto con un bracito acá o extendido, a veces miramos, por ejemplo, mi hijo duerme igualito a su papá. Ellos dos, y yo he tomado fotos, los dos durmiendo igual. Entonces, a veces hay cosas en nosotros que también es parte de esa herencia y que tal vez no se vea mucho, pero se ve de pronto en el comportamiento o en lo que hacemos, ¿cierto? A veces toda esa parte alegre, a veces la heredamos también de nuestros padres, a veces cuando somos más introvertidos, que somos más serios, más callados, también puede ser hereditado de nuestros padres, ¿cierto? O ya de nuestros abuelos y demás. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en lo que es toda esta parte del ADN. Gen, ¿qué es un gen? Bueno, el gen es esa unidad pequeñita que viene marcada por la herencia. Allí ese gen es el que tiene una molécula de ese ADN y el que lleva como ese orden biológico en nosotros y ese sello en nosotros. El ADN, entonces, es esa partecita de información genética. Ese es el ADN. Contiene todas las instrucciones para construir nuestro cuerpo. Entonces, el ADN es como un libro de recetas. Ese es el ADN, que dice qué color de ojos, cuál es la forma de nuestro cabello, cuál es el grupo sanguíneo, porque el grupo sanguíneo también es hereditario. Yo no sé si ustedes, el grupo sanguíneo es muy parecido, igual a sus hermanos o a sus padres, ¿cierto? En muchos casos lo es, en otros casos no lo es. Por ejemplo, en mi casa, mi papá es O positivo, que es como el grupo sanguíneo más común entre los seres humanos, que es O positivo. Mi mamá también es O positivo. Mi hermano es O positivo. Mi hermana es O positivo. ¿Y yo soy? O positivo. No. Yo soy O negativo. Yo negatita, mami. Ay, mierda, profe. Yo pensé toda mi vida, yo pensé que era O positivo, porque mis hermanos lo eran y mis papás. Cuando me fui a sacar la cédula, me di cuenta que yo era O negativo, yo pensé que se habían equivocado y me volví otra vez a sacar. Me hice un segundo porque yo dije, no, de pronto se equivocaron. No, O negativo. ¿Qué quiere decir? Profe, pero peor yo. Que no. ¿Qué quiere decir? Que soy adoptada. No, profe, no soy... peor yo que soy H positivo.
¿Tú eres qué? H positivo. Ah, tú eres A positivo. H. ¿O eres O? Está el RH O positivo, RH A positivo. ¿Tú eres qué? ¿Positivo también o eres negativo como yo? Positivo, bro, positivo. Ah, bueno, muy bien por los positivos. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que yo soy negativo? ¿Cierto? Quiere decir que cuando se unieron esas partes del ADN, ¿cierto? El gen de lo que aporta mi mamá y mi papá, cuando me concibieron a mí, en los genes de mi papá había personas con O negativo, o sea, venía esa herencia ya. Y en el de mi mamá también. Entonces, cuando me engendraron a mí, yo quedé con un gen de mi papá negativo y de mi mamá también. Por lo cual, en mí fue predominante el RH negativo, ¿cierto? Entonces, yo quedé O negativo. Soy la única, pues, de mis hermanos y de mis papás. Mi hijo también es O positivo, no heredó mi tipo de sangre. Pero igual en mi genética, pues está el O negativo, en el de mi hijo también. Puede ser que mis nietos, alguno herede ese tipo de sangre, ¿cierto? Este tipo de sangre es un poquito complejo, porque nosotros podemos donar sangre a los O positivos, pero a nosotros solo nos puede donar sangre un O negativo. Nuestro cuerpo no recibe otro tipo de sangre. Mientras que el O positivo recibe todo tipo de sangre. Es la sangre universal. Le pueden hacer transfusiones de cualquier tipo de sangre y no pasa nada. En cambio, nosotros sí solamente puede ser O negativo. Cuando uno va a tener un bebé, los O negativos, las mamás O negativo, nos ponen una vacuna. Porque si el bebé es positivo, en mi caso mi hijo era O positivo, es O positivo, mi propio cuerpo puede irse en contra de mi hijo, de la sangre de mi hijo, porque toma como un cuerpo extraño. Si a mí me llegaran a inyectar con sangre O positiva, mi cuerpo va a reaccionar a eso y va a luchar contra esa sangre y no la va a tolerar. Entonces, como yo tenía a mi bebé, uno en la placenta y todo eso, a veces se unen la sangre y se unen cositas, entonces podría ser que yo misma atacara a mi hijo o mis anticuerpos atacaran a mi propio hijo porque él tenía un tipo de sangre diferente. Entonces, bueno, uno lo vacunan, a la semana no sé qué, luego le hacen otra vacuna para que el cuerpo no reaccione. Le hacen a uno pruebas también. Y bueno, gracias a Dios yo no reaccioné. Pero en un segundo hijo sí puede ser más complejo. Entonces, bueno, ser negativos, muchachos, no, positivos, por favor, con una mentalidad positiva. Estos son los complejos, no sé si hay algún otro acá en el grupo que sea ese tipo de sangre, o negativo. El negativo tenemos eso. Entonces, a lo que íbamos, todo esto se hereda, ¿cierto? Todo eso está en los genes. Mientras que el genoma es ese juego completo, o sea, es algo más grande, vamos a ver la unidad más grande, donde se unen todos los genes y es un juego completo. Todo esto se encuentra, dice allí, en el núcleo de la célula, ¿cierto? Recordemos la célula, recordemos el núcleo. Este sería el núcleo. Yo creo que tengo por acá una imagen que les puedo mostrar. El núcleo, ¿cierto? Dentro del núcleo está el cromosoma. Y el cromosoma es el que tiene toda esa parte del ADN y que hace parte pues de nuestra genética. Aquí estamos, que es un cromosoma, es lo que les mostré. Cromosoma es ese, dice allí orgánulo, ¿cierto? Es este orgánulo. Que está en el interior del núcleo de nuestra célula. Recordemos que la célula es
la partecita más pequeña que todos de nosotros tenemos, es lo más miniatura, pero mire toda la información que tienen nuestras células. Tenemos una información muy valiosa y milagrosa dentro de nosotros. Todo ese cromosoma contiene todo el material genético, lo que yo les decía, color de ojos, cabello, si es ondulado, si podemos enrollar la lengua. Cuando pequeños muchos de nosotros jugábamos a enrollar la lengua, ¿cierto? La poníamos como una U. Hay unas personas que no pueden hacer eso es genético. Hay personas que cuando se ríen se le hacen unos hoyuelitos en los que acá en esta parte, que se ve bien lindo, se ríen y se le forman, eso es genético. Esto esta partecita acá de la oreja, hay personas que no tienen este lobulito, sino que es más bien pegada. Eso también es genético. Hay quienes tenemos esta partecita redondita acá, hay otros que no la tienen, sino que la orejita es pegada. Eso también es genético. A veces nuestra estatura también es genética, ¿cierto? A veces nuestro metabolismo también puede ser genético. Bueno, tenemos muchas cosas genéticas. Nuestra forma de los labios, de las cejas y demás. Entonces, el cromosoma tiene toda esa información genética y el cariotipo es un conjunto de cromosomas. Entonces, pequeñito, el cariotipo ya es más grande, es muchos cromosomas. Esto no lo vamos a ver. Nosotros somos diploides. ¿Qué quiere decir diploides? Que nosotros tenemos doble cromosomas. Cuando a cada uno de nosotros nos concibieron, nuestros padres, nuestro papá dio 23 cromosomas y nuestra mamá 23. Por eso tenemos 23 pares de cromosomas. Eso somos nosotros, diploides. Lo que les decía, todos en nosotros, porque nuestros papás aportan unos genes, nuestra mamá también aportaron otros. Hay genes dominantes y hay genes recesivos. El gen dominante es el más fuerte, es el gen y se representa con letra mayúscula, y es el gen pues que lleva la delantera. Y el recesivo es este gen que no es tan fuerte, por así decirlo, por lo cual se representa con la letra minúscula, y por eso en nosotros a veces domina más algunos genes. Ahí sabemos cuáles son los dominantes o los recesivos. Por ejemplo, la piel morena es mucho más dominante que la piel blanca. Por eso, si una persona negra se junta con un blanquito, puede ser que sus hijos más fácil hereden la piel de su papá, o si su mamá es de raza negra, entonces más va a ser su mamá. Profe, entonces no van a salir color chocolate. Puede ser, sí, cierto, puede ser que sí, pero puede ser que no. Eso dependiendo como nuestros genes se van mezclando. El papá aporta uno, la mamá uno. Si el papá en sus genes, su mamá, su abuela, eran más bien de color blanco, puede ser que ese niño salga blanco, ¿cierto? Porque él aportó un gen blanco, digámoslo así, y la mamá aporta otro gen blanco, entonces puede ser que el niño salga blanco. Pero tiene que tener el genes, esa persona que es negra, tener genes de pronto de si su mamá, su abuela o demás. O hay negros de ojos azules, que es hermoso, de ojos verdes, uy, que es un espectáculo. Esa combinación tan hermosa también puede ser que en sus genes, o indígenas, ¿no han visto indígenas de ojos de color claro? Qué lindo, eso se ve hermoso, hermoso. La genética, bueno. Por TikTok. Muy lindo, se ve espectacular. Entonces, la genética, eso es algo espectacular porque traemos un poco de mezclas de genes en nuestro cuerpo de nuestros antepasados. A veces hay padres que no tienen ojos claros, pero tienen hijos de ojos claros. Y uno dice, qué lindo, viene de sus genes, abuelos, bisabuelos. Entonces, Lander,
hay esperanzas, nietos, hijos. El genotipo es esa constitución genética de nuestro organismo. A veces en nuestros rasgos, puede ser un solo rasgo, puede ser muchos rasgos, siempre que son heredados. Por ejemplo, nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos se parecen y otros no se parecen, ¿cierto? A veces en una familia uno ve los hermanos, unos no se parecen ninguno. Uno dice, son hermanos, pero no se parecen. O a veces somos muy parecidos a nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces la genética es tremenda. El fenotipo son todas esas propiedades observables del individuo. O sea que las podemos ver, como el color de ojos, como a veces el color de piel, ¿cierto? La estatura y demás. Que el entorno puede cambiar un poco, eso sí. Por ejemplo, la estatura, a veces nuestro propio entorno, si somos saludables, nos puede ayudar de pronto a mejorar nuestro gen de estatura, a ser un poco más alto, ¿cierto? Si a veces nacemos blanquitos, pero a veces el sol nos oscurece un poco la piel. Entonces la genética, a veces el entorno también puede ayudarnos a que nuestra genética, pues lo hablo de físicamente, cambie un poco, ¿cierto? Pero porque los genes sí los tenemos nosotros ya impregnados en nosotros. Nuestro ADN sí es un sello que tenemos interno, pero físicamente, hablando de lo observable, a veces sí lo que nuestro entorno o lo que hagamos sí puede cambiar muchas cosas en nosotros. Bueno, no vamos a hablar de que es más o menos cómo están formados, las características, pero no nos vamos a entrar mucho en eso, sino como tener más bien claro qué es la genética, qué es el ADN, ¿cierto? ¿Qué es un gen? Entonces vamos a ver un videito para que afiancemos un poquito toda esta información del ADN, del cromosoma, ¿cierto? Es lo que yo quiero que nos quede de pronto un poco más claro. ¿Vamos allí? Mendel, del ADN, o te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales. Pero, ¿qué es la genética y qué estudia exactamente? Pongamos atención. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros. Bueno, eso es repaso. ¿Recuerda cuando vimos la célula? Bueno, célula eucariota, que somos nosotros los seres humanos y algunos seres vivos, ¿cierto? Porque está también la otra célula. ¿Cómo se llama la otra célula? Vamos a ver si se acuerdan. Procariota. Muy bien, procariota, que esa es más bien, ¿para quiénes? Para las plantas, ¿cierto? Y algunas bacterias y demás por allí. Y que no tienen núcleo. Muy bien, esa es la diferencia de la procariota y la eucariota. Pero nosotros somos eucariota. Tenemos esa célula eucariota que tenemos núcleo. Muy bien. Otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN o DNA. Entonces, ¿dónde se encuentra el ADN? En el núcleo, profe. Muy bien, en el núcleo. Muy bien. Eso lo debemos tener muy claro. Nuestro ADN, porque uno dice, ¿dónde está el ADN? Será en mi sangre, ¿cierto? A veces piensan, ¿será en la sangre? ¿Será que lo tengo así en los músculos? No, nuestro ADN está en el núcleo de nuestras células. Recuerde que esto es una célula, pero nosotros tenemos millones de células en todo nuestro cuerpo. Entonces, en nuestra célula, en el núcleo, ahí está el ADN, que es nuestra información genética. Lo que yo les decía, como un libro de recetas. Ahí dice color de ojos, cabello y todo lo que heredamos de nuestros padres
y pues de todos los demás abuelos, bisabuelos. DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos. Hay otro lugarcito que no es tan común, pero también tiene ADN. ¿Qué lugarcito es ese? De la célula. Las mitocondrias, ¿cierto? También, como el ADN está en el núcleo mayormente, pero puede estar por allá también en las mitocondrias, que es la partecita que ustedes ven ahí, cerca del núcleo también. Formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas. La del ser humano es de 23 pares. Muy bien. Entonces, en un cromosoma que hay un paquete. El cromosoma es el paquete de ADN. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 23 pares. Muy bien, Jonathan. 23 pares. Ahorita tomo asistencia, no se les va a dar. Por favor, alguien me recuerda, ¿sí? Que no se va a acabar la clase sin tomar la asistencia. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces, también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma y cómo sus variaciones dentro de la especie nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer. Y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. Las principales áreas especializadas de la genética son genética clásica o mendeliana. Esta estudia dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmiten. Se le llama así porque en 1865 un monje llamado Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, publicó un trabajo donde realizó una serie de experimentos con las plantas de chícharos. Bueno, ¿cuál es el padre de la genética? Mendel. Listo, por si ustedes llegan, ¿cuál es el padre de la genética? Mendel. Él es el padre de la genética, el que estudió y sacó unas leyes de la herencia. Ahí va a decir cómo por medio de estos chícharos, de estos guisantes, alverjitas, él pudo ver eso de la herencia y estudiarla. Así que el padre de la genética es Mendel. Listo, muchachos. Vamos a mirar nos queda un minutico para el video. Y se dio cuenta que las características de los chícharos se pasaban de una generación a otra y algunas variaban dependiendo con qué plantas se reproducían. A estas características las llamó caracteres y describió una serie de leyes que se cumplían bajo ciertas condiciones. Actualmente, estas leyes nos hacen posible describir las características de un solo gen en los seres vivos y su transmisión. Pero hoy en día utilizamos otras herramientas y conocimientos para poder profundizar mejor a la genética moderna. Genética molecular.
Esta área investiga la naturaleza química de los genes, por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice que es la forma del ADN. El objeto de estudio es el propio gen. Los principales campos de estudio son el proceso de codificación, replicación y procesamiento de la información genética, así como la regulación génica, el proceso que controla la expresión de la información de nuestros genes. Genética evolutiva o de poblaciones. Esta área se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Otras áreas son genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, en las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar a los genes por separados, esta estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo. Lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para obtener alguna ventaja. Por ejemplo, en las plantas para que sean más resistentes a sequías y obtener más valor nutrimental. O por ejemplo, ¿tú sabías que la insulina que se utiliza hoy en día para diabéticos es hecha por bacterias? A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Recuerda suscribirte al canal. Bueno, entonces la genética vemos que estudia algo muy amplio y más ahora con tantos avances tecnológicos se está buscando con la genética buscar ¿qué? Cura para las enfermedades, vacunas, pero también experimentos. Por ejemplo, la clonación, ¿cierto? Por ahí se han visto unas películas futuristas de clonar un ser humano, ¿cierto? De crear un ser humano en laboratorio por medio de la clonación y cosas, bueno, tremendas, que se hace con los animales, con las plantas. Ahora pues eso lo están estudiando, pero los avances tecnológicos lo que quieren es este poco de cosas que avancen para lograr ¿qué? Pues un mejor desarrollo del ser humano, aunque a veces en esos experimentos pues también hay grandes pérdidas humanas y grandes desastres también. Bueno, entonces la genética vemos que es algo maravilloso, algo muy valioso que tenemos todos nosotros. ¿Quién es el padre de la genética? Mendel, profe. Muy bien, Mendel. Mendel. Bueno, vamos a hacer un jueguito. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Está Cata, está Lander. Lander está, se me fue. Sebas, hola. Y acabo de lograr y a tomar asistencia. Desde que se me olvide, muchachos. Se me olvida, entonces, listo. Está Cata. Lander estuvo, no sé si no se salió. Como que se le cae la llamada. Jonathan. Sebas. Estefan. Listo. ¿Estamos todos, cierto? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer una actividad. Es una actividad de pensar, pero fácil. Quiero que los va a hacer la pregunta y lo van a pensar para poder hacer la actividad. Si alguno de ustedes pudiera tener un supergen, decidir qué gen quieren tener, pero que sea como de superhéroe, así un supergen, que le diera la habilidad de hacer algo, ¿qué gen les gustaría tener? ¿O qué gen tendría? De pronto un gen para ser más rápido, un gen que pudiera ver lo que no ven nuestros ojos normales, sino ver más allá, ¿cierto? De pronto un gen de qué? De ser más habilidoso al aprender idiomas, de pronto un gen de qué, no sé, o también puede ser algo físico, ¿no? Yo quiero tener un gen de tener los ojos azules, o otro gen, pero ya como de habilidades. Listo, ¿sí quedó más o menos claro? Entonces está Cata, Lander, bueno, Lander, dejemos a Lander por si entra, Sebas, Jonathan y Estefanía.
Listo. Mami, ¿qué? Listo, entonces ya están ahí todos. Cata, Lander, Sebas, Jonathan y Stephanie. Vamos a ver. Como estamos en Navidad, ya casi estamos en Navidad, muchachos, ya casi nos graduamos, qué maravilla. Entonces, Papá Noel, para estas fechas. Vamos a ver entonces, muchachos. ¿Quién va a llegar de primero? Yo debería ser el que llegue primero, es el ganador, ¿cierto? Entonces, el que quede último es al que le vamos a hacer la pregunta, digo yo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar quién queda de último. Al que quede último le voy a preguntar, ¿qué supergen quiere tener? ¿Y por qué? Ah, quiero tener ese supergen para esto, o por aquello. Entonces, empecemos. Profe, no se le escucha. No sabía de dónde pararlo, si era avanzando y yo. Bueno, Cata fue la ganadora. Profe, Entonces, pero como me llevó muy lejos, no. no sabía dónde parar y yo, Dios mío, ¿dónde se parar el Papá Noel? Entonces, como no sabemos, el último no sabemos quién es, entonces mejor ir entonces al primero que llegue, el ganador es al que le vamos a preguntar. ¿Volvemos a empezar o Cata nos quiere responder? Volvamos a empezar, seamos bien formales. Listo, está bien. Yo ya sé dónde parar el muñequito para que me escuche. Entonces vayan pensando en el gen que quieren tener. Me les fui. Sebas, el ganador, bravo, Sebas. El ganador responde. Bueno, Sebas, dinos cuál es el supergen que quieres tener. O tal vez ya lo tienes. También es válido, ¿no? Profe, súper bien. Me la pone complicada y yo mismo me conozco bien. Sebas, lo que quieras tener. Buena memoria. ¿De buena memoria? Sí, que pudiera recordar todo lo que viera, o sea, procesos como hace las personas de inteligencia, que cualquier cosa que den con solo verla ya se les queda grabada y no se les olvida nunca. Muy bien, Sebas, excelente. Sí, a mí también me gustaría tener ese supergen. Yo sí que soy olvidadizo. Dicen que los olvidadizos son muy inteligentes, Sebas. Pero sí sería un buen gen que tuviéramos memoria, ¿verdad? Que uno se acordara de lo que dijo aquel, de nombres, de fechas, de todo. Listo, muy bien, Sebas. Un punto para Sebas. Hagamos otra carrerita de Papá Noel. Jonathan, bravo, Jonathan. Jonathan estaba atrás, pero sí vio cómo saltó y llegó de primero, Jonathan. Sí, pero así siempre soy yo. Profe, usted dijo que también de superhéroe, ¿cierto? Sí, exacto. Puede ser algún supergen que me diga, fantasioso, ¿cierto? Ajá. También. Pues como volar y pues como por conocer países con otras partes, nos iría a volar, sí. Volar. Ay, no, qué bueno, ¿cierto? Que uno dijera, quiero ir a Francia y volando uno llegue, ¿cierto? Sería genial. Sí, señora. ¿No les ha pasado que cuando sueñan Yo lo volando, mando a Francia y quiere. la mayoría nos hemos soñado volando? ¿No les ha pasado? Que es súper chévere.
Sí, tenemos todavía esto de Sí, nosotros Sí, profe. innato de sí, niños. profe. Bueno, listo. Pues yo tengo agencia de viajes, usted ahí quiere irse a volar, yo la mando para Francia, profe. ¿El qué, Sebas? Yo tengo agencia de viajes, profe, usted si quiere viajar, yo la mando para Francia. Sebas, si me das buenos precios, ya saben, Sebastián tiene gente de viaje. Los medios, o sea, profe, yo no compito con precios, yo compito con calidad y servicio. Excelente, Sebas, excelente respuesta. Muy bien, otra, la última carrera. Lander, pero Lander no está, ¿cierto? No ingresó. Bueno, ya Sebas nos dijo, Jonathan nos dijo, Cata. Entonces, ya que Lander no está, entonces que Cata nos diga, o si está Estefa por allí, también queremos escuchar a Estefa, ¿cierto? Hace días no escuchamos a Estefanía. Cata, ¿qué supergen quieres tener? Ya que Estefa de estar ocupada con la bebé, yo diría que me gustaría la regeneración. Pero una regeneración como inmediata, no la regeneración normal, sino que fuera inmediata. Por ejemplo. Cuando uno se corta y que mismo se le vaya cerrando la piel así como en las películas. Esto es chévere. Sí, cierto. Entonces, Cata, nunca te envejecerías. Nunca te envejecerías. Siempre estuvieras regenerándote. Ay, sí. Bueno, Sería súper bueno. cierto. Sí, sí. Sería bueno. Mientras tanto, mientras pensamos en eso, pues nos damos cuenta que igual no tendremos unos superpoderes, pero tenemos una supergenética y todo lo que tenemos somos irrepetibles. No va a haber otro ser humano. Así nuestros hermanos, mire que tenemos genes parecidos por nuestros padres, pero somos únicos. Únicos, y no va a haber otro ser humano como ninguno de nosotros. O sea, somos irrepetibles en todos los ámbitos y genéticamente. Vamos a hacer este jueguito rápido. Bueno, ahí fue. ¿Quién es el padre de la genética? Mendel, ¿cierto? Empecemos por ahí. Leyes de Mendel. Vamos a ver si acá nos dice algo en las leyes. Alelo que no expresan el fenotipo, principios básicos de herencia. ¿Será ese? Las leyes de Mendel, ¿será ese? Estudia los principios básicos de la herencia. Puede ser. Muy bien. Dominante, sigamos por acá. ¿Recuerdan del gen dominante? Entonces vamos a mirar. Características observables de un organismo. Combinación de genes de un organismo, el cual no podemos ver a simple vista. Organismo con dos alelos iguales para un gen. ¿Está? Organismo con dos alelos diferentes para un gen. Alelo que no se expresa en el fenotipo. Predicción de la herencia de rasgos. ¿Será eso? Predicción de la herencia de rasgos, profe. Exacto, vamos a hacer. Ay, no es. Pensé también que es. Organismos con dos alelos iguales para un gen. No, tampoco. Alelo que expresa un fenotipo, profe. Bueno, vamos a hacer eso. Recuerda que el fenotipo es lo observable. El fenotipo es que es lo observable. No, tampoco. Alelo que se expresa, lo mismo de arriba. Ese, profe. A eso es que me refería. El otro es alelo que no se expresa. Sí. Recuerda que el fenotipo es todo lo que vemos. Entonces, el dominante, que el alelo es una parte del papá, una parte de la mamá.
Entonces ese alelo es eso, que se expresa en lo que vemos en el fenotipo, los ojos. Muy bien. Bueno. Cuadros de Punnett no sabemos, ¿cierto? Eso sí no lo distinguimos. Homocigoto. ¿Saben qué es un hemocigoto? No, ¿cierto? Fenotipo, ese sí lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué es el fenotipo? Lo observable. Entonces vamos a mirar. Características observables de un organismo. Ese es el fenotipo. Todo lo que observamos de un organismo. Color de piel. Predicción de la herencia de rasgos. Predicción de la herencia de rasgos. Recesivo, alelo que no se expresa en el fenotipo. ¿De acuerdo? El recesivo es el que no es dominante, sino que está allí guardadito y que no se expresa, porque no. Por ejemplo, Lander, que nos decía que su herencia es de ojos claros, ¿cierto? Mayoría. Es un gen recesivo, porque en el de él dominó fue el color de ojos negros, ¿cierto? Pero ahí tiene él ese gen recesivo dentro de sí, de ojos claros, que puede ser dominante si él de pronto, cuando engendre un bebé con la esposa o con la muchacha, ella tenga también un gen de ojos azules y ya él ponga su gen de ojos azules, entonces tengan un hijo de ojos azules o verdes. Listo. ¿Qué nos queda? Genotipo. Si vimos que el fenotipo es lo que vemos, el genotipo, vamos a ver si es este, es la predicción de la herencia de rasgos, no. La combinación de genes de un organismo, ese es ese, que no podemos ver a simple vista. Lo que yo les decía, genéticamente, internamente tenemos muchas cosas que no los vemos a simple vista, pero que hace parte de nuestros genes y es nuestro genotipo. Ese es. Muy bien. Nos queda heterocigoto y homocigoto. Homo, viene de la palabra ¿qué? Cuando ustedes dicen homo, ¿a qué? Homogéneo, profe. Ajá, homogéneo, ¿cierto? Pero homo en sí, ¿a qué se les viene cuando uno dice homo? ¿Qué se les viene a la mente cuando es homo? Homosexual, ¿cierto? Sí, profe, lo que no quería decir es. Sí, no es que no lo estamos diciendo en forma despectiva, sino palabras de donde dice homo. Homo quiere decir igual, ¿cierto? Entonces, homosexual, que le gustan sexos iguales. Por ejemplo, si yo soy hombre y soy homosexual, me va a gustar de mi mismo sexo. Entonces, ¿homo qué quiere decir? Como en gemelos o Como igual, parecidos. exacto. Entonces, homocigoto debe ser algo igual. Entonces, organismos con dos alelos iguales. Podría ser ese, ¿cierto? Para un gen. Entonces, homo viene de igual, ¿sí? A veces cuando hay palabras que uno dice, pero ¿qué significará? Entonces uno las divide. Homo, bueno, no sabemos qué es cigoto, pero homo es que es igual, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a heterosexual. Diferente, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy mujer, pero soy heterosexual, quiere decir que me gusta de mi diferente género, que es un hombre. Entonces hetero es diferente. Entonces usted daría el otro que está por acá. Organismo con dos alelos diferentes para un gen. Muy bien. Esto en la genética de homo y de hetero, es que el papá aporta algo de nuestra genética y nuestra mamá también. Cuando son iguales, digamos que la mamá es de ojos negros, aporta ese gen de color negro, el papá también aporta ese gen de color negros, ya sería un homo. Aportaron dos genes iguales. Pero hetero es que son diferentes. El papá aporta el de ojos negros, digamos la mamá aporta de ojos azules
Ahí, el niño de qué color de ojos va a salir? El papá negros y la mamá azules. El negro, profe. Sí, casi siempre es el negro porque el negro es el gen dominante. Muy bien. Y eso quiere decir hetero, diferentes. Ahí, ¿quién va a salir? El dominante. Pero ese niño va a tener dentro de sus genes ojos de color azul. Posiblemente puede ser que sus hijos, sus nietos, sean de colores azules porque eso está en su genética, en su ADN. Y lo último, que son los cuadros de Punnett, predicción de la herencia de rasgos. Ah, ya sé cuáles son los cuadros de Punnett. Los cuadros de Punnett es una tabla que anteriormente se hacía. Arriba, los rangos del papá, y en este otro cuadro, en esta parte de acá, los de la mamá. Entonces, para saber cuáles eran los genes dominantes allí o cómo iban a hacer con qué genética, sacaban un gencito del papá, el gen de la mamá y mezclaban. A ver si los podemos ver acá para que más o menos ustedes sepan cuáles son los cuadros de Punnett. Como por información general. Vamos a ver esto. Estos son los cuadros de Punnett, lo que yo les decía, una tabla. Es una tabla y acá está el papá y acá está la mamá. Entonces, la mamá aporta siempre este B, el papá este B minúsculo. Recuerda que yo les dije cuál era, con qué letra era el dominante y con qué letra era el recesivo. ¿Alguien recuerda? Sí, profe. ¿Cierto? El gen dominante es con letra mayúscula. El gen recesivo es con letra minúscula. Esto lo utilizan mucho en este cuadro de Punnett. Como dice, es un instrumento que ilustra los alelos, o sea, qué aporta cada uno de los progenitores en las leyes del padre de la genética, que es Mendel, ¿cierto? Entonces ahí calculan más o menos cómo van a ser los genotipos y fenotipos. ¿Cuáles son los fenotipos? Lo observable, ¿cierto? ¿Cuáles son los fenotipos de una persona? El color de ojos, de cabello. Y los genotipos es lo que no observamos a simple vista. A veces pueden ser, ¿qué? Cosas ya muy internas como el metabolismo. A veces podemos heredar enfermedades que tal vez a simple vista no lo vemos, pero están internas. ¿Cómo qué? Como lo que veíamos también en el video. Hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que es hereditaria. Entonces, todas esas cosas son genotipos. Están en nuestros genes, pero no son visibles a los ojos. O sea, no los podemos ver visiblemente. Mientras los fenotipos es lo que podemos ver visiblemente. Entonces, ahí está. Ese sería el cuadro de Punnett. Bueno, muy bien, muchachos. Ya son las 4, se nos acabó la clase. Entonces, para finalizar, recordemos siempre la frase. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Centrémonos en lo que tenemos, mientras persigues lo que quieres. A veces nos enfrascamos tanto en lo que queremos que no disfrutamos lo que tenemos. Disfrutemos lo que tenemos, seamos muy agradecidos, agradezcamos todos los días por lo que tenemos, por la familia, el trabajo, por todo, muchachos, por poder abrir nuestros ojos, hablar, respirar, caminar, abrazar. Eso es el milagro más valioso que tenemos, poder hablar, caminar, o sea, todas esas cosas lindas. Entonces, muchachos, un abrazo, feliz fin de semana, nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado vamos a hacer es más, como les dije, una autoevaluación, mirar cómo nos sentimos en las clases. Nada corchador, no les vaya a dar miedo. No, es algo así didáctico donde vamos a afianzar algunos conocimientos y bueno, pero que pasemos un momento agradable porque ya sería la última clase. Entonces, muchachos, un abrazo gigante, Dios los bendiga y feliz fin de semana. Dios la bendiga, profe, chao.
Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Yo. Besos y abrazos.
you.